Circuito en serie, una de las configuraciones que debemos conocer para poder realizar diagnósticos más certeros. Si te interesa saber qué es un circuito en serie, cómo está conformado, cómo lo puedo interpretar, quédate hasta el final del video porque hoy vamos a hablar acerca de eso. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es un circuito eléctrico. Si no sabes qué es un circuito eléctrico, te recomiendo que veas este video donde te lo explico para que así tengas más contexto y todo lo que vayamos a hablar a partir de ahora tenga sentido para ti. Si ya conoces esta información y sabes qué es un circuito eléctrico y cuáles son sus elementos, entonces continuemos. Vamos a comenzar mencionando lo siguiente. Esto que vemos acá es un circuito eléctrico, pero la configuración que tiene es un circuito en serie. ¿Ok? Entonces tenemos el primer elemento, el source, la fuente, y seguido de este elemento está el wire, el cable. Es decir, después de la fuente, justo después está el cable rojo. Justo después del cable rojo está el interruptor. Es decir, cada uno de los elementos van después del otro, en serie. Así como una serie de televisión, una serie de Netflix, donde tienes el capítulo 1 y luego viene el capítulo 2 y luego viene el capítulo 3, uno seguido de otro. Así como en un tren existe un vagón y luego viene otro vagón y están unos seguidos de otros. Eso es que un circuito esté en serie. Serie significa eso, que esté un elemento seguido de otro elemento. Entonces aquí podemos ver que luego del interruptor, el switch, existe otro cable en serie. Luego hay un elemento, no es un componente, esto recuerda, no es un capacitor, no es un resistor, no es un inductor, no es un diodo, no es un transistor, no es un circuito integrado. Esto es lo que se define como carga y puede ser cualquier componente, pero en este caso simplemente velo como un elemento, como una carga que va a consumir la corriente eléctrica. Entonces vemos que la carga, el elemento, está en serie con el cable y luego vemos que la tierra también está en serie con el elemento, ¿ya? Entonces todo está uno detrás del otro, uno después del otro. Fuente, cable, interruptor, cable, elemento, cable, ¿ya? Al final termina llegando al otro extremo de la fuente. Entonces, esto que vemos acá es, repito, un circuito en serie. Y puede que te estés preguntando, Juan, pero el elemento está en paralelo. Eso no debería ser un circuito en paralelo. Y no, la respuesta es que es un circuito en serie. Ten presente que un circuito es la unión de todos los elementos que están en él. Es decir, la fuente, los cables, el interruptor, la carga, la tierra, todos forman parte de un circuito. En este caso que vemos acá, repito, es un circuito en serie. Pero yo entiendo que se pueda prestar para confusión porque podemos pensar que estamos hablando de un circuito en paralelo. Lo que vemos acá es un componente en paralelo entre la línea positiva y la línea de tierra. Es lo que se conoce como un componente en paralelo a tierra. Hay que hacer la salvedad. Paralelo a tierra. Como la fuente de poder también podemos decir que está en paralelo a tierra. Entonces, en este caso tenemos la fuente de poder en paralelo a tierra, que es un componente, un elemento del circuito,
y en este caso la carga también está en paralelo a tierra. Pero los elementos por sí solos no son un circuito. El circuito completo está en serie, pero la carga está en paralelo a tierra. Entonces, ya que hemos aclarado eso, podemos continuar con la explicación de lo que vendría a ser un circuito en serie. Ese que vimos es el caso número 1. Un circuito donde podemos decir, bueno, sí, tenemos un circuito en serie con un solo componente, ¿vale? Pero podríamos tener un circuito en serie con dos componentes, ¿ok? Volvemos al caso. La fuente, cable, interruptor, cable, componente número 1, seguido del componente número 1 hay un cable que une al componente número 2. Y obviamente al finalizar el circuito, otro cable que representa la tierra. Entonces tenemos esos dos casos. Podríamos tener dos componentes, tres componentes, cuatro componentes, infinita cantidad de componentes en serie. Pero vamos a comenzar con el caso número 1. Un caso donde hay un solo componente dentro del circuito que queremos alimentar. Ese componente podría ser una bombilla eléctrica. En este caso vamos a asociarlo con un LED, un diodo LED. Acá puedes observar que tenemos nuestra fuente, nuestro cable positivo, vamos a ponerlo en rojo. Todo esto vendría a ser el cable rojo. Y nuestro cable negro vendría a ser todo esto, la tierra. Creo que se ve bien. Perfecto. Y aquí tenemos la carga, nuestra bombilla, nuestro diodo LED. Entonces, cuando yo oprimo el interruptor y le doy la orden de encendido, la corriente eléctrica va a fluir a través de la carga y va a retornar, ¿correcto? Entonces, una de las características que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de un circuito en serie es que todos los elementos del circuito tienen que estar presentes para que pueda funcionar. Si uno de los elementos del circuito en serie no está presente, todo el circuito se desploma. Y vamos a hacer la prueba. Si yo quitara este elemento, que sabemos es un trozo de cable, en este caso la línea positiva, estaría dejando un circuito abierto. Obviamente el flujo de la corriente eléctrica no va a poder pasar de este punto a este punto porque hay una resistencia muy grande. Entonces, eso se soluciona simplemente haciendo un jumper. Y podemos ver que el flujo de la corriente eléctrica vuelve. Lo mismo pasa si quitara el interruptor. El interruptor también forma parte de este circuito. Lo mismo pasara si quitara la tierra. Si quitara este elemento del circuito que está en serie, obviamente el circuito no va a funcionar. Y es obvio que si quito el LED, el circuito no va a funcionar. Entonces, fíjate que en un circuito en serie, cada uno de los elementos que conforman dicho circuito son importantes y no pueden faltar, porque el hecho de que falte uno solo implica que el circuito quedaría abierto, y un circuito abierto es un circuito por el cual no fluye la corriente eléctrica. Entonces, vamos a hacer el caso con dos
componentes en el circuito. Es decir, vamos a colocar en este caso dos diodos LED y vamos a ver qué sucede. En este caso tenemos dos diodos LED. Volvemos a encender, aquí enciende el verde, aquí enciende el rojo, y si yo quitase el verde, obviamente el circuito colapsa y el rojo ya no va a encender porque hay un circuito abierto. Lo mismo pasaría si llegase a quitar el rojo. La corriente eléctrica no va a tener cómo retornar porque hay un circuito abierto justo acá. Entonces, si hay algo que tenemos que tomar en consideración es que cuando estamos en presencia de un circuito en serie, todos los elementos que forman parte del circuito tienen que estar presentes para que dicho circuito pueda funcionar y la corriente eléctrica pueda circular a través del circuito. Ahora, no es lo mismo que los componentes, como por ejemplo este que vemos acá, este componente esté en paralelo a la línea de tierra. El hecho de que este componente esté en paralelo a la línea de tierra no significa que el circuito esté en paralelo. Significa que hay un componente dentro del circuito que está en paralelo a tierra. Y aquí está otro componente que está en serie. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo componente en serie, componente en paralelo a tierra, que circuito en serie y circuito en paralelo. Son dos cosas totalmente distintas. Si hay algo que deberías tomar en consideración, y si quieres anotarlo en algún lado para que no se te olvide nunca, es que cuando estás frente a un circuito en serie, podría existir un circuito abierto. Repito, cuando estás frente a un circuito en serie, existe la posibilidad de que se genere un circuito abierto. Anota eso por allí porque es de suma importancia. Como sé que esto te está gustando y que quieres seguir aprendiendo, acá te voy a dejar un video relacionado con el tema para que así todo esto que acabamos de ver cobre mayor sentido para ti. Un abrazo.